redactar este capítulo número 3 en cuanto a las experiencias de la primera práctica y la segunda práctica de ejecución. Primero quiero comentarles que ya en Classroom subí lo que es la plantilla de este capítulo 3, la primera parte, y precisamente con eso quiero empezar para que recordemos cuáles son los elementos que íbamos a tener constituidos en este capítulo 3. Ya también había hablado con ustedes de lo que es el formato APA, de cómo insertar las referencias, que en el capítulo 1 también se deben de integrar, y pues en el capítulo número 3, con más razón, porque va a venir la parte de fundamentación teórica. Entonces, permítanme, déjenme abrir el archivo de la plantilla. Muy bien, entonces subí dos elementos. La plantilla, para que ustedes la puedan, en esa plantilla puedan redactar. Es muy importante no desconfigurarla porque pues ya me di a la tarea de colocarle los márgenes, de colocarles el tipo de letra y también la situación de los títulos y los subtítulos. Entonces, en esta primera parte es donde vamos a redactar 2 actividades. Pueden tener más de 2 actividades, pero lo vamos a concretar a solamente 2 actividades de la primera práctica y 2 actividades de la segunda práctica de ejecución. También les había comentado que si lo habían hecho en el mismo lugar, pues las 2 primeras deben de ser las más fáciles y las 2 que se ponen en el 3.2 van a ser más complejas. También otra situación importante que para escoger esas actividades van a ser aquellas que sean más relacionadas con su perfil de técnico en administración, es decir, que en donde yo pueda encontrar la fundamentación teórica relacionada con la administración y con las materias, obviamente, que cursé en los diferentes módulos, en los 4 módulos. Entonces, de ahí que, pues, a lo mejor tuve algunas actividades secundarias, esas las puedo mencionar incluso en las conclusiones, pero ahorita, para hacer esto más sencillo, menos complicado, pues lo vamos a concretar a 2 actividades para cada una de las prácticas, ¿sí? Bueno, aquí ya les coloqué la palabra actividad 1. No sé si se aprecie bien aquí la plantilla. A ver, coméntenme si se aprecia bien. Sí, maestra. Ok, entonces cuando yo ya voy a empezar a llenar con mis datos de mis actividades, esto que dice actividad 1, pues lo voy a borrar y aquí voy a poner la actividad, elaboración de documentos X, control y organización de expedientes. Aquí es donde voy a poner ese título, ¿sale? Entonces debo de borrar tanto la palabra como el número. Esto es para que ustedes comprendan que ahí van los títulos de las actividades. Una vez que ya coloqué el nombre de mi actividad, ya lo había mencionado, tenemos que explicar brevemente, hacer una introducción. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo, lo voy a volver a presentar, ya lo complementé un poquito más para que ustedes también tengan la opción de guiarse mejor. Y posteriormente me voy a ir, después de esta introducción, me voy a ir con los pasos de la actividad. Entonces, lo hago para la primera actividad y luego para la segunda actividad. Luego tenemos la parte de la fundamentación teórica, fortalezas y debilidades. Vamos a colocar 3 fortalezas y 3 debilidades. Aquí ya no lo puse el número, pero les estoy haciendo ahorita la aclaración. 3 fortalezas y 3 debilidades. Y bueno, en el caso del 3.2, pues ya nos vamos con la segunda práctica de ejecución y de igual forma nos vamos con la actividad 1, actividad 2,
fundamentación teórica, fortalezas y debilidades. Entonces, pues ya yo les estoy facilitando la tarea de colocar los títulos y subtítulos precisamente para que no haya problema con el formato, con la nomenclatura, porque también esto de estar siguiendo una serie de números, pues hay que tener una lógica y no perdernos en esa lógica, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tengo que este es el 323 y aquí coloco que este es el 323, es decir, que pertenece a este subtema y es el primer apartado de este subtema. Entonces, así es como se sigue la lógica de esta nomenclatura. Bueno, entonces, esta es la plantilla, ya trae los márgenes, trae el interlineado, pero aquí vamos a tener mucho cuidado porque en la fundamentación teórica, pues ustedes van a pegar de internet la información y ya que la hayan pegado, entonces hay que darnos a la tarea de convertir a letra Arial del número 12, que estén los textos justificados y que tenga un interlineado de 1.5, ¿sale? Muy bien, voy a irme entonces ahora con lo que es el ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor. Permítanme tantito. Bien, entonces tenemos que ya en este ejemplo yo estoy solamente colocándolo de una práctica, no lo hice para ambas prácticas. Lo importante es que ustedes vean en la lógica de cómo debe de estar redactado, la claridad y la coherencia para que tengan esa orientación y lo hagan bien en su propia actividad. Entonces, como se dan cuenta, pues aquí nos dice actividad 1, aquí va el nombre de la actividad. En la primera introducción que se coloca para esta descripción, pues sí debo de mencionar dónde fue esta primera práctica de ejecución. Se habla en tiempo pasado, ¿sí? No se puede hablar en tiempo presente ni en tiempo futuro. Y también un factor muy importante, no podemos hablar en plural. Debe de ser en primera persona y debe de ser en pasado. Entonces aquí estoy colocando la primera práctica de ejecución, la realicé en la empresa tal, ubicada en tal lugar. Si no fue empresa, si fue una escuela o el ayuntamiento, pues entonces quito lo de empresa y coloco en el ayuntamiento constitucional de Iztapaluca, ¿sí? O en la escuela tal. Entonces, esto es lo primero con lo que inicio en esta parte para poder contextualizar en dónde se hizo. También, muy importante, en esta primera actividad estoy colocando el área en donde se realizó esta práctica de ejecución. La describo brevemente para poder también dar este contexto y luego ya voy a colocar pues la importancia que tiene la descripción y la realización de esta actividad. Posteriormente, pues ya me voy a los pasos. Los pasos normalmente empiezan también con un verbo, porque son acciones. Entonces debo de ser muy descriptivo, debe de entenderse el paso. No hago un paso muy extenso, sino que si son varias acciones, pues hay que dividirlas en diferentes pasos, de tal manera que sea lo más descriptivo posible, ¿sale? Una vez que ya terminé la descripción de la actividad, me voy con otra actividad. Aquí les estoy colocando, por ejemplo, control y archivo de recibos de nómina de los trabajadores. Y bueno, ya viene una introducción, ya no coloco el nombre de la empresa ni el área, sino ya la importancia que tiene la actividad dentro del área. Por eso aquí les coloqué que se lleva a cabo el proceso de nómina,
ahí se calculan las percepciones y deducciones de cada trabajador y por eso se genera un recibo de nómina y que este documento tiene una importancia y un impacto en el área. Y entonces ya después vuelvo a los pasos, ¿sí? Tengo que ser descriptivo. Recuerden que quien lo lea debe de poder hacer la actividad. Entonces, si ustedes lo leen y no se entiende, entonces imagínense, es como si ahorita yo les estuviera encargando hacer un manual de procedimientos y que deben de explicar los procedimientos que se hacen dentro de la empresa. Entonces, el manual es para que cualquier persona lo consulte y sobre todo para que la persona que va a ocupar el puesto le sirva como elemento de capacitación. Entonces, de esta manera, ustedes deben de hacer un procedimiento muy claro y no omitir pasos ni pensar que, ay, eso de seguro ya lo saben los que lo están leyendo. No, lo vamos a hacer como si fuera una persona que no conoce absolutamente nada de lo que ustedes están explicando cómo hacerlo. Bueno, una vez que ya terminé de hacer esta descripción de actividades, pues entonces me doy cuenta que pues el submódulo que da soporte a esta actividad es el submódulo de auxilia en la administración de recursos humanos. Y que los elementos teóricos que yo debo de incluir sobre las actividades, pues tienen que ver con lo que es la explicación de lo que es la administración de recursos humanos, cuáles son las funciones del área de recursos humanos, y bueno, hablar de lo que es la nómina y los tipos de nómina, porque estamos hablando de 2 actividades, no nada más de una. Entonces yo debo de entender qué fundamentación teórica pongo que respalde a mis 2 actividades. No me voy con el control, sino me estoy yendo, en este caso, con lo que es el área de recursos humanos. Ahora, la inserción de las referencias. Recuerden que ya les dejé, ya les había dicho que cuando termino de copiar, por ejemplo, la primera parte fue de una página de internet y que aquí en este caso no tengo un autor, el artículo no venía con un autor. Entonces, estamos hablando de un autor corporativo. Y entonces le pongo el nombre de quien hace la página, la fecha en la que lo consulté, el título del artículo y la URL, ¿sí? Voy a copiar esta URL y ahorita en un momento que deje de mostrar el ejemplo, les voy a enseñar las páginas para que entendamos cómo sustraje los datos. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya una vez que hice esta fundamentación teórica y que puse mis referencias, pues me voy a la parte de mis fortalezas y debilidades. Y como les decía yo, pues hay que poner 3 fortalezas, 3 debilidades. Ahora, esas fortalezas y debilidades tienen que ver con el momento en el que estaba yo haciendo mis prácticas, ¿sí? Entonces, no es en tiempo presente porque a lo mejor lo que en ese momento fue una debilidad, hoy en día no lo es. Entonces, en este caso debo de pensar en ese momento cuáles serán mis fortalezas y cuáles serán mis debilidades. Entonces, este mismo proceso voy a seguir para la segunda práctica de ejecución. Voy a colocar primero la breve introducción, luego el procedimiento, me voy con la segunda actividad, la introducción, el procedimiento, y luego ya me voy con la fundamentación teórica y lo que son las fortalezas y debilidades. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Comenten, chicos, porque si no después ya pues nos metemos en problemas de entendimiento. Maestra, una pregunta. Sí. Este del capítulo 3 se tiene que hacer de la primera y segunda práctica. Así es. De la primera. De la primera, por eso ahí lo dice la plantilla, lo dice claramente. El 3.1
dice que es la primera práctica de ejecución y el 3.2 es la segunda práctica de ejecución. Tienen que leerme esa plantilla. Hoy a lo mejor ya no les dio tiempo, pero mañana que volvemos a tener clase, quiero que también, si surgen más dudas, pues me pregunten con respecto a lo que es esta primera parte de elaboración. ¿Sale? Nos va a tocar una segunda parte, pero ya la segunda parte es más sencilla. Considero que esta es la que requiere que yo redacte de manera adecuada. Ya para la segunda parte del capítulo 3 no voy a redactar prácticamente nada. O sea, no tengo que explicar más que en el momento de que haga yo el procedimiento del proceso productivo. Pero en general está más sencillo que este, ¿sí? Aquí yo debo, el procedimiento productivo, pues ya lo veo en el video y ellos me están explicando el procedimiento. Ya nada más yo debo de estar atento en hacer la anotación de los pasos. Pero en este caso, yo me tengo que acordar de lo que hice en su momento y de cómo se realizaron las actividades y no omitir algunas partes que le pudieran ocasionar al texto que no se entendiera o que suene incompleto. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay más preguntas? No más. ¿No? Ok. Maestra. Yo espero que estén tomando nota y que vayan observando. Dígame. ¿No hay problema si solo coloco una actividad en la segunda práctica? Es que solo hice una. No hay problema. Nada más hay que hacerlo muy, muy bien. Y obviamente que si en mi examen me llegaran a preguntar, pues hay que justificar esa parte. También lo debo de considerar en mis conclusiones para que no haya duda, ¿no? Muy bien. Permítame tantito, voy a compartir mi pantalla para que ustedes observen cómo tomé los datos para la referencia. Permítanme, déjenme, abro las páginas en internet y ahorita... Muy bien, pues vamos a ver que aquí en el capítulo 3 ya tengo las referencias, ¿sí? Entonces, esta es una referencia cuando no tengo un autor particular, sino solamente me aparece el nombre de quien la empresa que lo hace. Y esto, ¿cómo lo observé? Bueno, está aquí. No sé si ya estemos viendo esta pantalla de internet. ¿Sí ya la vemos? Sí, maestra. Ok, si nos damos cuenta, pues aquí no tiene particularmente, no le veo quién lo elabora. Aquí no sé si ella es la autora o no es la autora. Si yo tengo dudas y no me aparece claramente quién es el que lo hace, el artículo, entonces cuando me voy al final, casi siempre de las pantallas, aquí dice quién lo hace, ¿no? Aquí dice Emprende Pyme y tenemos aquí estos derechos de autor. Entonces quiere decir que quien lo está registrando como autoría es Emprende Pyme. Entonces, cuando yo lo anoto aquí en mi referencia, si se dan cuenta, pues aquí aparece Emprende Pyme. Lo consulté el 24 de marzo del 2021. Bueno, entonces le pongo recuperado el 24 de marzo del 2021. ¿Cómo se llama el artículo? Pues aquí nos dice nada más al inicio, recursos humanos. Entonces, le coloco recursos humanos y posteriormente, pues me voy a la parte donde están las URLs, que es en la parte superior, la copio y la pego y
y ya está aquí ahora. Cuando yo hago esta labor, probablemente esta URL aparezca en azul y subrayada. Entonces me voy a colocar, le doy clic derecho y aquí me va a aparecer la opción quitar hipervínculo. A la hora que le quito el hipervínculo, se le quita ese subrayado y ese color azul, ¿sale? Voy a cuidar que todo esté justificado el texto. Voy a cuidar que esté en Arial del número 12 y que tenga el interlineado de 1.5, ¿sí? Esto siempre debo de estar al pendiente para conservar el formato del documento. Bueno, resulta que ya busqué información ahora para otro apartado y eso lo busqué en otra página. Permítame, aquí está. Entonces, cuando me voy a esta página, pues resulta que aquí sí tengo el autor de quien hace el documento, ¿no? A lo mejor ahí sí me di cuenta que sí venía el nombre de la persona que lo hizo y entonces me pide que ponga el apellido, coma y la inicial de su nombre. Entonces aparece así, apellido, coma, inicial de su nombre. Y lo demás es exactamente igual. La fecha de recuperación, es decir, cuando lo consulté, el título del artículo, aquí dice Recursos Humanos, RRHH, y entonces coloco ese título y posteriormente pues viene la URL, ¿sale? Pues resulta que otro fragmento, esto de la nómina, lo vi en otra página. Bueno, aquí tampoco había el autor, entonces pongo el nombre corporativo, la fecha, el nombre del artículo y la URL, ¿sí? Esto es muy importante para que todas las referencias estén colocadas ya ahorita en el capítulo número 3, ¿sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, maestra. No, maestra. Ok, pues entonces miren, ahorita, ¿qué es lo que hice ya con esta parte del capítulo 3, que ustedes van a tener esta semana para trabajarlo y a partir del próximo martes me lo van a enseñar? Ya está la programación. Les estoy dejando 15 minutos a cada uno para que puedan presentarme ese capítulo 3, yo lo voy a revisar, ya les digo mis observaciones, a lo mejor en algún apartado, que sí es muy importante, y esto es una sugerencia. Cuando yo redacto, y creo que ya se los había dicho, a veces a la primera pues no me queda una redacción bien. Entonces, yo normalmente, por ejemplo, cuando tengo que redactar un texto, lo que hago es que lo escribo, lo reviso una segunda vez, le hago ahí sus correcciones y luego descanso y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Esto es muy importante porque si yo estoy creyendo que con una o dos veces que lo lea voy a detectar errores, pues no es suficiente. Entonces, es importante que redacte, descanse un poco la mente, a lo mejor me voy con la segunda actividad, la tercera, y al otro día tengo que revisar, o más tarde tengo que volver a leer lo que escribí para entender más bien para identificar si está completa la redacción, si no omití pasos. También me va a servir porque en ese momento yo puedo detectar si faltan comas, si faltan puntos, ¿sí? Si hay alguna falta de ortografía. Y también si estoy usando mucho una palabra. Normalmente, a veces, cuando redactamos, tendemos a usar mucho en un solo párrafo, varias veces una palabra. Entonces, en el momento no se detecta. Hay que descansar la mente un poco y luego ya después volverlo a leer para detectar precisamente esas palabras. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues abro el internet para buscar sinónimos.
Si ustedes ponen significado de tal palabra, les van a aparecer 2 o 3 sinónimos de esa palabra. Entonces ya la sustituyo y digo, 3 veces puse esto, entonces la cambio una vez por esta y la cambio otra vez por esta, ¿sí? Entonces, esa es la situación con respecto a la sugerencia de redacción. Y la próxima semana vamos a exponer ya de manera programada lo que redactaron en ese capítulo 3 de la primera parte, ¿sí? Entonces, déjenme abrir el cronograma de exposiciones. Les voy a entonces asignar 15 minutos a cada uno y en esos 15 minutos pues hacemos esta revisión. La fecha de entrega del capítulo número 3 de esta primera parte se está quedando para el día 23 de abril y aproximadamente para el día 27 de abril va a ser la segunda parte porque ya para esa semana se cierran las evaluaciones. ¿Qué estoy considerando para evaluar? Pues solamente 3 cosas. Esto también es muy importante que lo entendamos. No voy a evaluar muchas cosas, solamente son 3 cosas. Capítulo 1, capítulo 3 y su asistencia. Eso es todo lo que voy a contemplar para este segundo bimestre. Para el tercer bimestre son las diapositivas y es la memoria de trabajo concluida, ¿sí? Entonces, también volvemos a lo mismo, no son muchos aspectos en pequeño, se van con un alto porcentaje. El capítulo 2 vale el 20% y el capítulo 3 vale el 60%. Entonces, así sencillo, o aprueban con este capítulo 3 o aprueban, ¿sale? Y bueno, ya está aquí programada la exposición con horas específicas. No los quiero a todos en un horario, sino les voy a asignar, más bien ya está asignado un horario en específico. Entonces, la próxima semana yo me voy a conectar únicamente en el horario que me corresponde para hacer las observaciones. Quien esté perdiendo el tiempo y no esté aprovechándolo para hacer lo que tenga que hacer, miren, ya será sobre la conciencia de cada quien. Yo le calculo más o menos que entre el jueves y viernes voy a subir la segunda parte del capítulo 3. Entonces, trabajo que hacer van a tener bastante. Entonces, yo no voy a tenerlos conectados en la próxima semana más que en los horarios que vienen aquí. Entonces, el día martes voy a empezar, aquí nos dice, con Kimberly, luego nos vamos con Jimena, con Jessica Lisset, con Alexander, con Diana Laura, con Anaís y con Sandra. Y les voy a hacer aquí una aclaración bien importante para que no haya situaciones de injusticia para nadie. Aquí la justicia es los que sacaron 10 empiezan primero porque son los que van a terminar primero, ¿sale? Los que sacaron 5 son los últimos que exponen porque no se ganaron el acabar primero su memoria de trabajo, ¿sale? Y además porque yo estoy casi segura que los primeros que voy a revisar entre martes y miércoles son los alumnos que prácticamente no van a tener errores, van a ser mínimos. Y entonces, como les digo, van a poder acabar más rápido su memoria, van a acabar más rápido sus diapositivas, ¿sí? También que consideré, pues que son alumnos que no han faltado a mis clases, que han sido constantes y que cuando se trata de participar, pues también lo hacen, ¿vale? Entonces aquí, esta es la mecánica de revisión. De ahí que, por eso, el primer bloque, entre el martes y los primeros del miércoles, pues son los alumnos que van a tener el tiempo para hacer correcciones y el día viernes, a más tardar, subir a Classroom su primera parte del capítulo número 3, ¿sale? Entonces, bueno, esto es con respecto a el cronograma. No sé si tengan alguna duda. El día viernes de la próxima semana estaríamos trabajando nuevamente todos en la clase de las 2 de la tarde y ahí ya estaré dando nuevas indicaciones, ¿sí?
esta semana, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy estoy trabajando lo del capítulo 3, mañana voy a empezar a trabajar con lo de la segunda parte, voy a explicarles cómo hacer el currículum, ¿sí? Y pues, ajá. Pero ¿están seguros que son terceros, Fer? Porque en el Albert Einstein nada más son primeros. ¿Y tantas horas? Ok. Bueno, pues ya será cuestión de la escuela, ¿no? Es mucho tiempo, pero en fin. Bueno, entonces, pues obviamente que me voy a retrasar más en la explicación de sus temas. Yo lo que sí, entonces voy a aprovechar el día de mañana, voy a subir lo que es la plantilla para el... permítame tantito. Ok, entonces lo que voy a hacer es que les voy a dejar para el día de mañana la plantilla del currículum vitae. Espero que la sepan llenar. Y hasta el día jueves, pues explicaré cómo se hace este currículum vitae. Está muy sencillo. No quiero adornos, no quiero colores, no quiero cosas muy sofisticadas. Es una cosa muy sencilla, porque me quedé pensando que si les doy la opción de buscar una plantilla en internet, pues de momento esas plantillas a lo mejor no se ajustan a las características del formato de la memoria de trabajo, y entonces pues encontré una que está muy sencilla y que no requiere mucha información que no vamos a poder tener, porque pues obviamente no hay esa experiencia laboral. Entonces, el día jueves aclararía yo las dudas con respecto al currículum para ver si entendimos cómo se llena. Este currículum vitae se debe de pegar en la segunda parte del capítulo número 3. También, muy importante, que voy a colocar tablas y hay que hacerlo todo a computadora, porque cuando dejé las tablas de habilidades, en algunos casos hubo quien, pues en su celular, muy probablemente, marcó con el dedo taches o cruces, y también o palomitas, ¿no? Y se ve muy, muy mal, ¿no? O sea, eso es, bueno, yo lo califiqué, incluso a algunos les puse 10, aunque tenían esa mala presentación, ¿no? Pero ya en este caso va a estar en plantilla esa tabla en Word para que ustedes puedan ingresar, colocar y marcar las habilidades que sí poseen.
¿Qué otra parte va ahí? Va ahí lo de la descripción del proceso productivo. El día jueves voy a aprovechar para que voy a revisar algunos videos, no todos, y bueno, les haré observaciones, ¿no? Para que las tomen en cuenta y que si es funcional o no es funcional el video. ¿Y qué otra parte lleva? Bueno, lleva la matriz FODA, ¿sí? Entonces, pues este sería el orden de exposiciones para la próxima semana y lo que estaríamos trabajando con respecto a la memoria de trabajo. El día viernes sí tenemos clase todos, entonces lo que es esta semana trabajamos todos en sesión de Meet, como lo hemos estado haciendo, y eso sí, ya en la próxima semana, martes, miércoles y jueves, serían exposiciones y el viernes nuevamente todos en sesión de Meet. ¿Sale? No sé si haya alguna duda hasta aquí, alguna pregunta con respecto a los horarios que están en pantalla. No, maestra. ¿No? Ok, entonces cualquiera puede consultar ya este cronograma porque ya está como material en el segundo bimestre de Classroom y entonces yo creo que tenemos que avanzar.